Y si has llegado hasta este punto, si todo esto te resuena, si sabes que tienes líneas de código mentales que ya no te sirven, este es el momento de actualizarte. No sigas actuando desde un sistema roto y esperando resultados nuevos. No repitas los mismos errores esperando una vida distinta. Toma el control. Y si este mensaje está reprogramando algo en ti, suscríbete ahora. Este canal no es entretenimiento, es entrenamiento mental para tu mejor versión. Y déjame esta frase en los comentarios. Hoy actualizo mi sistema. Escríbela, grábala, repítela, porque cada palabra que sostienes con intención se convierte en el próximo comando de tu vida. La diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en lo que sabe, está en lo que ejecuta, en los programas mentales que corre a diario. Y tú ya tienes todo lo que necesitas para instalar los tuyos, pero debes hacerlo con conciencia, con estructura, con convicción, porque tu vida no va a cambiar por sí sola, tu mente tampoco. Tienes que construirla, línea por línea, pensamiento por pensamiento, día tras día. Y si lo haces, si lo sostienes, si lo repites hasta que se vuelva parte de ti, entonces ya no habrá vuelta atrás. Tu software mental será tu mayor ventaja, tu mejor herramienta, tu fuente de poder. Y eso lo cambia todo. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres cuando intentan cambiar su vida es creer que basta con quererlo. Piensan que con desear ser disciplinados, exitosos o enfocados, la mente va a obedecer automáticamente. Pero eso es como esperar que una computadora obsoleta corra un programa de última generación solo porque tienes ganas de usarlo. No funciona así. Tu sistema necesita ser compatible con la versión de vida que quieres construir. Y si tu software mental sigue funcionando con miedo, distracción, procrastinación o baja autoestima, ningún cambio externo va a mantenerse. Puedes inscribirte en el mejor curso, empezar el mejor hábito, rodearte de las mejores personas, pero si tu sistema operativo está desactualizado, todo se caerá en cuanto lleguen los primeros obstáculos. Por eso la transformación real no empieza en la meta. Empieza en el código, y ese código se instala desde lo más simple, la forma en que interpretas lo que te sucede, porque la mente no reacciona a los hechos, reacciona a las interpretaciones. Un mismo suceso puede ser leído como una derrota definitiva o como una oportunidad brutal de evolución. Todo depende del software. Si tu mente está programada para ver el fracaso como un castigo, cada error te va a hundir. Pero si está programada para verlo como parte del camino, cada caída te va a formar. Y eso no es poesía, es neurociencia. Tu cerebro refuerza los caminos mentales que más usas. Así que si cada día eliges pensamientos de debilidad, de escape, de resignación, estás fortaleciendo ese sistema. Pero si cada día eliges pensamientos de aprendizaje, de dirección, de decisión, estás moldeando una mente poderosa. Al principio fue agotador, porque no se trataba solo de pensar diferente. Se trataba de actuar desde ese nuevo pensamiento, aun cuando mi cuerpo entero quisiera reaccionar como siempre. Pero esa es la prueba de fuego de una reprogramación. Sostener el nuevo código hasta que se vuelva natural. Y cuando lo haces, los resultados llegan. No solo por fuera, por dentro. Empiezas a sentir paz, claridad. Confianza real, no fingida. No necesitas convencerte todo el tiempo, porque ahora tu sistema ya responde desde el nuevo programa. Y aquí viene lo más importante. El entorno también cambia cuando tú cambias tu software. Las personas que te rodean empiezan a tratarte distinto. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora se hacen evidentes. Las decisiones que antes evitabas ahora las enfrentas con firmeza, porque ya no eres el mismo. No estás actuando como siempre y esperando resultados nuevos. Estás operando desde una nueva versión mental, una versión diseñada, no heredada, una identidad creada desde la conciencia, no desde el trauma. Y eso, más que cualquier técnica o método externo, es la verdadera revolución interna, porque ya no solo estás aprendiendo, estás ejecutando un nuevo sistema. Un sistema que refleja el éxito, la dirección y la identidad que elegiste instalar. Y eso es libertad absoluta. Cuando entendí que todo cambio real venía desde la reprogramación interna, dejé de buscar fórmulas milagrosas afuera. Dejé de pensar que necesitaba otro curso, otro libro, otra motivación. Ya no era cuestión de información, era cuestión de instalación. ¿De qué sirve conocer las mejores estrategias del mundo si tu sistema interno sigue ejecutando miedo, duda, pereza o culpa? La mente actúa como un filtro. Si está sucia, distorsiona todo lo que recibe. Puedes escuchar una gran idea, pero si tu sistema está cargado de creencias limitantes, vas a interpretarla desde la resistencia. Vas a pensar, eso no es para mí.
Eso suena bien, pero no me va a funcionar. Ellos pueden, yo no. Entonces ya no era cuestión de aprender más, era cuestión de limpiar, de desinstalar, de vaciar el sistema, porque un software lleno de residuos mentales no tiene espacio para instalar nada nuevo, y si quieres crecer, necesitas espacio. Y ahí es donde descubrí la importancia de crear rutinas mentales. No se trata solo de tener buenos hábitos físicos o financieros, se trata de construir una arquitectura mental que te sostenga, incluso en los días de tormenta. Yo diseñé la mía con 3 partes: silencio, afirmación y visualización. Primero el silencio, cada mañana 5 minutos, sin distracciones, sin pantallas, solo respirando y observando, porque no puedes modificar tu sistema si no sabes lo que está corriendo dentro de él. El silencio es el diagnóstico, es donde identificas qué pensamientos están activos, cuáles se repiten, cuáles están contaminando tu enfoque. Después venían las afirmaciones, no frases bonitas al aire, frases sólidas, programadas como instrucciones. Yo actúo con enfoque total. Yo soy un hombre que cumple lo que promete. Yo convierto cada desafío en un avance. Repetidas con fuerza, con intención, con tono firme, porque lo que se repite con intensidad se graba. Y finalmente la visualización. Ver con los ojos cerrados el tipo de hombre que estoy entrenando a ser, cómo camina, cómo decide, cómo habla, cómo enfrenta los días difíciles. Verlo con detalle, porque la mente no distingue entre lo que imaginas con fuerza y lo que vives en realidad. Y fue esa rutina la que comenzó a modificar la forma en que me hablaba, me trataba, me dirigía. No fue de un día para otro, pero fue seguro, constante, innegable, porque no estaba motivándome, estaba reescribiéndome. Y con el paso de los días, esa versión mental que antes solo imaginaba empezó a ejecutarse por sí sola. Empecé a responder distinto, a elegir con más claridad, a sostener decisiones incómodas, porque ya no estaba operando desde el viejo sistema, ya no reaccionaba como el de antes, estaba viviendo desde la nueva programación, una más estable, más centrada, más enfocada. Antes, cuando algo me costaba, simplemente decía, no soy bueno para eso, como si fuera una sentencia final. Pero ahora entendía que lo que estaba diciendo en realidad era, no tengo el programa adecuado instalado para eso. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque si algo es una condición fija, estás atrapado. Pero si es un programa mental, puedes modificarlo. Puedes instalar uno nuevo. Puedes actualizarlo con disciplina, con repetición, con enfoque. Eso me dio una libertad interna que nunca antes había sentido. Ya no tenía que aceptar mis patrones mentales como un castigo. Podía empezar a diseñarlos. Y eso me dio poder, mucho poder. El primer paso fue identificar los virus. Sí, virus mentales. Esos pensamientos que parecían inofensivos, pero que consumían recursos, bloqueaban procesos y saboteaban mi rendimiento. Pensamientos como, no voy a poder, no tiene sentido seguir intentando, ya es tarde para mí, esto no es para alguien como yo. Esas frases, aunque cortas, eran comandos destructivos. Y lo más triste es que los ejecutaba sin darme cuenta. Automáticamente, como quien abre una app y no sabe que está compartiendo todos sus datos. Cada vez que repetía uno de esos pensamientos le daba más fuerza, lo volvía parte del sistema. Hasta que decidí hacer una limpieza profunda, como quien elimina archivos corruptos, como quien formatea lo que ya no sirve. No fue fácil, porque algunos de esos pensamientos llevaban años conmigo. Algunos los había aprendido en casa, otros en la escuela, otros los había creado yo mismo a partir de mis fracasos. Pero todos tenían algo en común. Estaban desactualizados. Ya no me servían, ya no correspondían al hombre que quería ser. Y entonces empecé a escribir nuevas líneas de código. No eran frases vacías ni afirmaciones sin alma. Eran decisiones concretas que me repetía cada día con convicción. Puedo aprender cualquier cosa si la practico con disciplina. Cada error es parte del entrenamiento. Estoy construyendo mi mente, no reaccionando desde mi pasado. Cada día instalo mejores ideas, mejores hábitos, mejores estándares. Y algo increíble sucedió. Al principio me sentía falso, como si esas frases no fueran mías. Pero después de repetirlas una y otra vez, de sostenerlas incluso cuando mi entorno no ayudaba, comenzaron a sentirse naturales. Ya no eran ideas prestadas, eran pensamientos propios, programas nuevos que empezaban a ejecutarse automáticamente. Empecé a responder mejor ante el estrés, a mantener la calma en medio de la presión, a elegir con más claridad, porque ya no estaba reaccionando desde una mente vieja, estaba actuando desde una mente actualizada. Y aquí entendí otro principio fundamental. Todo pensamiento repetido con intensidad y emoción se instala como un programa mental.
No importa si es verdad o no. Si lo repites con suficiente fuerza, tu cerebro lo graba. Lo convierte en parte de tu sistema operativo. Así que la pregunta ya no era si podía o no cambiar. La pregunta era, ¿qué estoy repitiendo todos los días? ¿Estoy reforzando una versión débil de mí o estoy programando una versión poderosa? Porque mi mente no distingue entre lo que deseo y lo que temo. Solo ejecuta lo que le doy con constancia. Por eso empecé a tener rituales mentales diarios. No motivación pasajera, ritual, rutina, actualización constante, como quien revisa su sistema para optimizarlo. Así construí una nueva identidad, y no fue algo místico ni instantáneo, fue técnico, fue sistemático, fue profundo, porque cuando tratas tu mente como el software que dirige tu vida, dejas de esperar milagros y comienzas a diseñar resultados. Desde dentro, desde el código, desde el núcleo, y eso lo cambia todo. A medida que profundizaba en esta nueva forma de ver mi mente, entendí una verdad incuestionable. Cada pensamiento que eliges sostener es una línea de programación que define tu comportamiento, y si repites lo mismo el tiempo suficiente, ese pensamiento se convierte en una creencia. Y las creencias, una vez instaladas, se ejecutan sin que tengas que pensarlas conscientemente. Por eso muchas personas viven atrapadas en ciclos que no comprenden. Te preguntan por qué siempre terminan saboteando sus avances. ¿Por qué repiten los mismos errores? ¿Por qué sienten que avanzan 2 pasos y retroceden 3? Y la respuesta está en su código mental, en programas invisibles que se ejecutan sin permiso pero con consecuencias reales. Y ese fue un golpe de realidad que no podía seguir ignorando. Si quería una vida distinta, necesitaba reescribir mis creencias, no 1 o 2. Todas aquellas que no fueran coherentes con el hombre que estaba decidido a ser. Ahí fue donde inicié el proceso más transformador de todos, la depuración de mi identidad. Porque tus creencias no solo afectan lo que haces, afectan lo que crees que mereces. Afectan cómo te tratas a ti mismo, cómo enfrentas los retos, cómo interpretas cada situación. Si crees que el fracaso es una señal de que no sirves, abandonarás ante el primer obstáculo, pero si instalas la creencia de que el fracaso es parte del proceso de crecimiento, avanzarás con más fuerza después de cada caída. La misma situación, 2 códigos diferentes, 2 vidas completamente distintas, y eso me hizo ver que no tenía opción. Debía elegir conscientemente qué software quería que gobernara mi vida. Así que empecé a trabajar en cada área clave. En mi forma de hablarme, en cómo manejaba el dinero, en cómo veía el esfuerzo, en cómo enfrentaba la crítica. Cada una de esas áreas tenía líneas de código instaladas desde hacía años, muchas de ellas heredadas, otras aprendidas a través del dolor. Pero ahora ya no me servían. No podía seguir avanzando con ideas como el dinero es peligroso, no se puede confiar en nadie, el éxito corrompe, no soy constante, porque esas creencias, aunque parecieran solo pensamientos, eran comandos activos. Estaban moldeando mis decisiones, filtrando mis oportunidades. He aprendido que la mente humana funciona como un software. Lo que instalas, se ejecuta. Y lo que repites, se convierte en programa. Si cargas tu mente de negatividad, eso mismo procesará. Si la alimentas de claridad, enfoque y disciplina, eso será lo que produzca. La mente no tiene voluntad propia. Actúa según lo que tú le das. Y así como puedes actualizar el sistema de un dispositivo, puedes reprogramar tu cerebro, puedes reemplazar miedo por enfoque, puedes sustituir duda por estrategia, puedes eliminar hábitos mentales inútiles y cargar nuevos patrones de éxito, porque tu vida externa es el reflejo exacto del código que corre en tu mente. Y si ese código no te sirve, es momento de reescribirlo. Todo empieza ahí, en tu sistema operativo mental. Durante años viví creyendo que mis pensamientos eran una especie de reflejo espontáneo de quién era. Si pensaba en negativo era porque así era yo. Si dudaba de mí mismo, era porque simplemente no tenía lo necesario. Si me costaba concentrarme, asumir responsabilidades o sostener mis metas, era porque eso era parte de mi personalidad. Y lo peor de todo, nunca lo cuestionaba. Porque como la mayoría de las personas, creí que mi mente era algo que me había sido dado y que mi única opción era adaptarme a sus limitaciones. Pero un día, esa creencia comenzó a desmoronarse. Fue cuando empecé a ver la mente como un sistema, un software, un conjunto de programas instalados por años de repetición, entorno, educación, palabras, modelos, y descubrí que así como un software puede actualizarse, corregirse o incluso reescribirse desde cero, mi mente también podía cambiar, podía reprogramarse. Ese fue el punto de inflexión, entender que no era esclavo de mis pensamientos, sino el programador detrás de ellos. Que si tenía un patrón mental que me saboteaba, no era un castigo,
Era un código mal escrito que había sido ejecutado muchas veces y que ahora necesitaba depuración. Y lo más revelador fue darme cuenta de que ese código no se instaló en mí con maldad, sino por descuido, por repetición, por exposición constante a mensajes negativos, por convivir con personas que se hablaban con dureza, por escuchar una y otra vez frases como no se puede, tienes que ser realista, eso no es para ti. Todas esas líneas de código fueron formando mi sistema operativo. Y aunque nunca las elegí conscientemente, estaban ahí corriendo en segundo plano, influyendo en cada decisión que tomaba. Así que comencé a hacer algo radicalmente distinto. Audité mi software mental. Me pregunté con honestidad qué pensamientos se repetían en mí a diario. ¿Eran pensamientos de dirección o de confusión? ¿Eran pensamientos de empoderamiento o de debilidad? ¿Eran afirmaciones de posibilidad o de resignación? Y descubrí que gran parte de mi sistema interno estaba lleno de instrucciones limitantes, pequeñas frases, sensaciones, reacciones automáticas que me dirigían como si fueran comandos preprogramados. Era como si cada vez que quería avanzar, el sistema ejecutaba un error de acceso que me hacía volver al punto de inicio. No era falta de capacidad, era una mente llena de líneas de código obsoletas. Fue entonces cuando comprendí que la única manera de transformar mi vida era cambiando mi sistema mental, reescribiendo mis comandos internos, eliminando lo que ya no servía, reinstalando creencias útiles, y lo más poderoso, repetirlas hasta que se volvieran automáticas, porque ningún software se ejecuta con fuerza si no se prueba una y otra vez. Por eso el cambio no podía ser momentáneo, tenía que ser sistemático, consistente, intencional. Y a partir de ese momento dejé de esperar que mi mente se arreglara sola y empecé a entrenarla. Como se entrena un músculo, como se entrena un hábito, como se afina una máquina de precisión, ahí comenzó una transformación silenciosa pero imparable. Porque cada pensamiento corregido era una línea de código reescrita. Cada hábito mental nuevo, un nuevo protocolo instalado, cada día de repetición consciente, una actualización profunda. Y entonces, algo mágico sucedió. Empecé a pensar diferente, a decidir diferente, a actuar diferente. No porque me hubiera convertido en otra persona, sino porque había instalado una nueva versión de mí mismo. Una versión más clara, más fuerte, más capaz. Y todo empezó con una sola decisión, dejar de obedecer a mi mente y empezar a dirigirla. Como se dirige un sistema, con inteligencia, con intención, con poder. Comprender que mi mente era un software cambió por completo la forma en que interpretaba mis limitaciones.